Hola, buenas a todos y a todas. Os voy a hacer este vídeo con el objetivo de poder aprender un poco más de lo que tenemos información sobre Roma, vamos a empezar por la fundación de Roma, vamos a proceder un poco a explicar la monarquía, después vamos a proceder a explicar la república y nos centraremos en la parte imperial. El objetivo de este vídeo, vuelvo a repetir, es que os pueda ser útil esta información de cara pues, a posibles exámenes, de cara a posibles trabajos o de cara solo por curiosidad, por divertirse, aprendiendo un poco de historia, en este caso de Roma imperial. Vamos a proceder un poco a explicar cómo se fundó Roma, ¿vale? Roma fue fundada el 23 de abril del año 753 a.C. Las fuentes que tenemos los historiadores, las fuentes que tenemos para poder estudiar esta fundación es la leyenda de Rómulo y Remo, en donde pues la leyenda nos va a explicar que hay dos hermanos que son amamantados desde pequeños por una loba, se llaman Rómulo y Remo, pero sin embargo cuando se hacen mayores las fuentes, sobre todo fuentes orales, nos han contado que Rómulo pues mata a Remo y va a fundar Roma vuelvo a repetir, el día 23 de abril del 753 a.C., ¿vale? A partir de esto, pues, por lo tanto, Rómulo va a ser el primer rey de Roma, ¿vale? En donde pues, vamos a tener la primera etapa que va a ser la monarquía romana, ¿vale? Va a ir desde el año 753 al año 509 a.C. Vamos a ver un poquito de los rasgos comunes, tampoco nos vamos a enrollar mucho en esta parte porque es una etapa con muchos reyes, con muchas fechas, entonces vamos a tener que ver solo las fundamentales, las básicas, ¿vale? Todos los reyes comparten una cosa común y es que van a reinar en base a un rey troyano muy importante que se llama Eneas, ¿vale? Es decir, el rey troyano Eneas va a ser el referente de todos estos reyes que van a conformar la monarquía romana, ¿vale? Va a empezar en el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., ¿vale? Van a suceder diferentes reyes. Como he dicho antes, el primer rey va a ser Rómulo, ¿vale? Su reinado va a ir desde el 753 a.C. al 716 a.C., ¿vale? El reinado de Rómulo va a ser un reinado un tanto disperso y todavía no va a haber expansión territorial. Tenemos que tener en cuenta que Roma en sus primeros momentos va a ser un foco importante, pero muy pequeño, todavía no hay expansión territorial y van a haber pocos territorios que conformen esa Roma monárquica, ¿vale? Después tenemos a Numa Pompilio, ¿vale? Que su reinado va a ir desde el año 716 al año 674 a.C., ¿vale? Se va a continuar con esta expansión y poco a poco pues vamos a tener diferentes sucesores a Numa Pompilio, que puede ser Tulo Hostilio, ¿vale? Ancon Mauricio, puede ser Lucio Turquinio Prisco, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? Este rey sí que tiene más importancia con respecto a los dos citados antes. ¿Por qué? Su reinado, bueno, en primer lugar su reinado va a ir desde el año 617 al 579 a.C. y va a ser un momento que va a dar un giro a la monarquía romana, en donde pues vamos a poder ver una mayor expansión, una mayor economía, ¿vale? Unos pilares fundamentales, ¿vale? Unos pilares básicos romanos, ¿vale? Luego vamos a tener los últimos dos reyes que van a ser reyes monárquicos que su reinado se va a volver muy autoritario, muy centralista y esto va a llevar a cabo que poco a poco se vaya deteriorando esta monarquía instaurada en el año 753, ¿vale? Estos dos reyes últimos que he mencionado van a ser Servilio Tulio, ¿vale? Cuyo reinado va a ir desde el año 579 al año 535 a.C. y posteriormente el último rey va a ser Turquinio el Soberbio, ¿vale? Cuyo reinado va a ir desde el año 535 al 509. ¿Qué va a hacer Turquinio el Soberbio que no va a hacer Servilio Tulio? ¿Vale? Pues va a hacer un reinado aún mayor autoritario al que ha hecho su predecesor. Es decir, Servilio Tulio va a hacer un reinado autoritario pero no llevado al extremo. Es decir, va a ser apoyado en parte por el pueblo, pero este apoyo se va a perder con la llegada de Turquinio el Soberbio, ¿vale? Más conocido como el Soberbio, ¿vale? Historiográficamente se conoce como el Soberbio. Turquinio Soberbio se va a ganar grandes enemigos, ¿vale? Entre los grandes enemigos se va a crear las diferentes cónsules, ¿vale? Diferentes instituciones que van a tener el único objetivo de echarle en el trono, ¿vale? Cerrar esa monarquía, cerrar el poder autoritario del rey a favor de una república, ¿vale? Lo van a conseguir en el año 509 que va a acabar su reinado, ¿vale?
Cosas importantes de este paso, pues que ya no va a existir la figura del rey, ¿vale? Como se puede saber, y se va a dar paso a un régimen republicano como forma de Estado, ¿vale? La República Romana va a ir desde el año 509 al año 27 a.C., ¿vale? Hay cosas importantes de la República, ¿vale? Pues hay muchas instituciones, muchas cosas, pero nosotros nos vamos a volver a detallar en cosas básicas, ¿vale? En cosas que, para marcar un esquema general, ¿vale? De la Roma, ¿vale? De Roma. Centrándonos, como he dicho, en el imperio, ¿vale? Vale, vamos a tener en primer lugar, a nivel cultural, ¿vale? Un paso del latín arcaico, que había formado una monarquía, ¿vale? Un latín arcaico poco formal, poco evolucionado, a un latín más formal, más culto en parte, ¿vale? Pudiendo distinguir una mezcla con otras lenguas mediterráneas que van a aparecer, ¿vale? Y debemos saber que, por una parte, voy a dividir el consulado y por otra parte voy a dividir la aplicación de las legislaturas, ¿vale? Por una parte, consulado, ¿vale? Los cónsules. Los cónsules eran fundamentales en la república, ¿vale? Van a tener mucho poder, ¿vale? Y voy a tener que destacar 3 cónsules fundamentales. Los primeros 2 cónsules van a ser los que lleven el gobierno desde el año 509 hasta su muerte, ¿vale? En donde, pues, fundamentalmente tenemos a Lucio Bruto y Lucio Colatino, ¿vale? Van a ser los 2 cónsules fundamentales del año 509-508 a.C., ¿vale? Van a iniciar la época republicana y luego va a destacar otro cónsul que está en el final de la república, el año 27 a.C., que sería Cayo Octavio Turino, ¿vale? Cayo Octavio Turino va a ser el último cónsul que va a haber en la república, ¿vale? Hasta llegar a Octavio Augusto. Debemos tener en cuenta que a nivel legislativo, de la legislatura, es decir, vamos a centrarnos en las diferentes legislaciones que ha venido habiendo en la República. En primer lugar tenemos el Senado, ¿vale? El Senado romano, que estuvo compuesto durante la mayor parte de la República por 300 miembros extraídos de los antiguos magistrados. Aunque tenemos que tener en cuenta un detalle, un matiz importante, y es que tras la dictadura de Sila y en época imperial, ese número llegó a aumentar hasta una cifra de 900, o también narró la fuente en 930, ¿vale? Es decir, se va a triplicar con Sila, ¿vale? Y las diferentes guerras civiles que va a haber en 600 miembros del Senado, ¿vale? Esto es fundamental. Funciones del Senado romano, ¿vale? Pues básicamente debemos tener en cuenta que el Senado romano es el que se encargaba de ratificar las leyes votadas por los comicios, ¿vale? De aconsejar a los magistrados, de dirigir la política exterior, las finanzas, la religión. Por debajo del Senado pues vamos a tener una institución que va a ser creada poco a poco para poder defender a la plebe, ¿vale? Que va a ser el tribuno de la plebe, ¿vale? Era un cargo, ¿vale? Para que lo podamos entender, era un cargo que era elegido por los ciudadanos que componían la plebe, ¿vale? Es decir, el tribuno de la plebe solo podía elegir por los plebeyos. ¿Cuál va a ser el objetivo, por tanto? Defender los plebeyos, ¿vale? Defender sus derechos. Posteriormente tenemos las asambleas populares, ¿vale? Las asambleas populares es una legislatura que he querido destacar en esta explicación, ¿vale? Básica, como vuelvo a decir, porque eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma, ¿vale? Y junto con el Senado romano, explicado anteriormente de manera otra vez digo sutil, los principales órganos de representación política del Populus Romanus, ¿vale? Es decir, del pueblo romano, del Populus Romano, ¿vale? Debemos decir que posteriormente vamos a encontrar ya el imperio, ¿vale? Es decir, vamos a pasar de una república en la que va a tener mucha fuerza los cónsules, van a tener también fuerza el Senado, va a tener fuerza el tribunal de la plebe, va a tener fuerza también las instituciones populares de las asambleas, como he dicho, el pueblo va a tener también función, ¿vale? Sus representantes, a una fase imperial. ¿Qué va a pasar con la fase imperial? Va a haber una guerra civil, ¿vale? Como podemos saber, van a haber no solo una, ¿vale? Sino van a haber varias guerras civiles. En esta última guerra civil, ¿vale? Pues Julio César, que era un popularista, ¿vale? Pues va a imponerse en el poder, ¿no? Sin embargo, va a ser asesinado. Entonces, va a haber una guerra conocida como el Segundo Triunvirato, ¿vale?
Cosas importantes que tenemos que saber del segundo triunvirato, ¿vale? Lo importante es saber los nombres, ¿vale? Porque estos nombres sí que son importantes. En primera cosa que tenemos que saber, ¿vale? La primera. Estarían Marcos Antonio, Lépido y el hijo adoptivo del asesinado de Julio César, ¿vale? Entonces, cosas importantes que debemos seguir sabiendo, ¿vale? Los nombres, como he dicho, y el segundo triunvirato, ¿vale? Es un poco un nombre difícil, pero es la guerra civil por la que se van a enfrentar y van a poder llevar poco a poco, ¿vale? Porque no van a quitar el peso, es decir, Claudio Octavio Augusto no va a quitar el peso del Senado del día a la mañana, sino va a ir progresivamente hasta que se consiga extraer, ¿vale? Tampoco va a haber una guerra entre el Senado y Claudio Octavio Augusto, no, sino van a ir diferentes acuerdos, diferentes hasta que el Senado decide pues dejar en el trono imperial al emperador, ¿vale? Sin embargo, Claudio Octavio Augusto va a tener bastante miedo en poder enfadar o poder disgustar al Senado, ya que había visto años atrás lo que le había pasado a su padre adoptivo, ¿vale? Vale, cosas más importantes que debemos seguir sabiendo, ¿vale? El primer emperador, como ya he dicho, es Claudio Octavio Augusto, ¿vale? Su reinado, ¿vale? Pues su reinado va desde el año 27 al año 14 después de Cristo, ¿vale? Es decir, va desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, ¿vale? Vale, emperador. ¿Qué era el cargo del emperador, ¿vale? Porque mucha gente lo confunde con el rey. Y es que hay una gran diferencia, ¿vale? El emperador tenía el poder absoluto, ¿vale? Era un soberano máximo, ¿vale? Y como bien marcan las propias obras de arte o las fuentes que tenemos, tenía una función fundamental y es el pontifex maximus, ¿vale? Es decir, era el obispo máximo, era la autoridad máxima de la religión, de la política, del comercio, de la economía, de todos los ámbitos, ¿vale? Claudio Octavio Augusto va a ser importante también porque debemos tener en cuenta que va a llevar, por lo tanto, un poder muy autocrático, ¿vale? Es decir, un poder que él mismo va a organizar a su antojo, ¿vale? A su antojo y a su conveniencia, ¿vale? No va a tener que pedir ni autorización al Senado, ni a las asambleas populares, ni a las demás instituciones que haya, ¿vale? Vale, cosas más, pues, aunque sea básico, también deberíamos saber que el control de Augusto sobre la mayoría de las legiones de Roma existentes supuso una amenaza armada que podía ser usada contra el Senado. Es decir, le permitió de esta forma coincidir las decisiones del mismo, ¿vale? Poco a poco fue, por lo tanto, como he dicho, eliminando ese poder senatorial hasta que se hizo con el cargo, ¿vale? Va a marcar la primera dinastía, ¿vale? Existente, ¿vale? Que va a ser la dinastía Julio-Claudio, ¿vale? ¿Por qué es importante la dinastía? Porque a lo largo del imperio vamos a tener diferentes familias de emperadores, ¿vale? Todas ellas fundamentales. Esta primera se llama Julia Claudia y va del año 27 a.C. a 69 después de Cristo, ¿vale? Es decir, lo que se conoce historiográficamente como el paso desde Claudio Octavio Augusto hasta la guerra de los 4 emperadores con Nerón, ¿vale? Tenemos que saber también que con Claudio Octavio Augusto, desde el 27, vuelvo a repetir, ante Cristo, al 14 después de Cristo, vamos a tener una cosa fundamental que se llama paz augusta, ¿vale? La paz augusta quiere decir, como su nombre indica, paz, ¿vale? Es un periodo de paz, ¿vale? Un periodo de tranquilidad, ¿vale? Un periodo de prosperidad económica, ¿vale? La balanza económica de Roma va a subir considerablemente. Vale, le va a suceder Tiberio, después le va a suceder Calígula, y de estos lo fundamental el que tenemos que saber es que lo que evidenciaban, ¿vale? Una serie de debilidades de un sistema dinástico hereditario, ¿vale? Ese es su rasgo fundamental. No me quiero enrollar tampoco mucho en esto porque no es un tema que pueda tener mucha importancia, ¿vale? Así que seguimos. Va a ser sucedido por Nerón. Y con Nerón va a haber una guerra de los 4 emperadores, ¿vale? Es decir, a Nerón le van a forzar el asesinato, ¿vale? Y va a haber 4 emperadores. La guerra de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, ¿vale? Va a ser una guerra en la que la legión, el ejército, va a tener mucha importancia, ¿vale? Y la fuerza militar de Vespasiano va a ponerse en el poder la familia Flavia, ¿vale? Iniciando el poder con Vespasiano. Vespasiano
va a iniciar el poder en el año 69, ¿vale? Hasta el año 79, ¿vale? Y va a ser sucedido por sus dos hijos, Tibio Flavio Subinus y Domiciano, ¿vale? Tito Flavio Subinus suele ser conocido como Tito, ¿vale? Tito. Esta dinastía de emperadores sobresalió en el aspecto de la administración y la construcción. Fue importante también porque mantuvieron protegidas las fronteras mediante campamentos militares y otorgaron derechos de ciudadanía romana a los habitantes de las provincias del imperio, ¿vale? Y otra cosa que tiene importante Vespasiano, este primer emperador, es que va a dar origen a un término importante, que es el estatus de príncipe, ¿vale? Con una ley que se llama Les de Imperio Vespasiani, ¿vale? Es decir, Les de Imperio Vespasiani, ¿vale? Es decir, ley romana de Vespasiano, ¿vale? Traducido al castellano. En donde, pues, va a otorgar el cargo de príncipe a sus dos hijos. Un cargo importante, ¿vale? Es decir, va a decir, en pocas palabras, va a decir que cuando él muera, va a ser sucedido por sus dos hijos con el mismo cargo de César que tenía él, ¿vale? Posteriormente vamos a tener una dinastía que se va a llamar la Antonina, ¿vale? Y la dinastía Antonina va a ser fundamental, ¿vale? ¿Por qué es una dinastía fundamental? Va a ser porque va a ser el punto culmen de la riqueza, de la prosperidad y de la buena balanza de Roma, ¿vale? Va a ser el punto donde Roma va a alcanzar los máximos puntos de esplendor de la historia, ¿vale? Ni con la monarquía ni con la república cuentan las fuentes que alcanzaron este gran modo de vida, ¿vale? Un gran modo de vida, pues en todos los aspectos, tanto político como económico, como militar. Por lo tanto, esos 5 emperadores, que son Nerva, Trajano, Adriano, y luego tenemos 2 más, Antonino Pío y Marco Aurelio, ¿vale? Se llaman los años de los 5 buenos emperadores, ¿vale? Como os he dicho, ¿vale? Por ese culmen territorial, económico y de poder, ¿vale? Sin embargo, entre estos, pues cabe destacar el emperador Adriano, ¿vale? En el siglo II, ¿vale? Que realizó grandes reformas y numerosas partes del imperio, ¿vale? Es decir, él se dedicaba por ir visitando los territorios e intentar sobre todo imponer su poder, pero también expandirse territorialmente lo máximo posible, ¿vale? Entre sus obras, pues destaca el Muro de Adriano, ¿vale? Una de sus máximas obras que tenemos. Y la dinastía antonina va desde el año 96 hasta el 180, ¿vale? Y después de esta dinastía vamos a tener una dinastía que se conoce como la Severa, ¿vale? Entre la dinastía Severa vamos a tener sí, voy a destacar a 2, pero vamos a tener muchos más importantes, ¿vale? La dinastía Severa es una casa de emperadores romanos que reinó por varias décadas desde finales del siglo II hasta comienzos del siguiente, y fue el último linaje del Principado, y procedió a las crisis del siglo III. Debemos destacar a Septimio Severo entre el año 193 y 211, que fue el primer emperador de origen norteafricano, y por el Senado fue nombrado con el título de Divus, ¿vale? Luego vamos a tener un emperador fundamental, que es Caracalla, ¿vale? Entre el año 198 y 217, luego vamos a tener a Geta, luego vamos a tener una interrupción, un periodo en el que va a haber una guerra de sucesión, luego vamos a tener a Heliogábalo, ¿vale? Y luego por último vamos a tener a Alejandro Severo, ¿vale? Alejandro Severo va a su reinado desde el año 222 al año 235. Y vamos a tener un periodo que en el que vamos a entrar ya a la parte de crisis del Alto Imperio, ¿vale? Se van a proceder diferentes crisis, diferentes asesinatos, entre ellos la suya, ¿vale? Alejandro Severo va a ser muerto asesinado, que van a preceder a la crisis del siglo III. Conocidas así, van desde el año 235 al 284, ¿vale? Entre estas crisis debemos saber que van a reinar los emperadores ilirios, ¿vale? Que van posteriormente, van desde el año 268 al 284, es decir, hay una etapa de crisis que va del 265 al 268 en el que esta crisis se va a venir protagonizada sobre todo por el sistema económico, en donde el sistema de esclavos va a ser sustituido por un sistema de protovasallaje, ¿vale? Y van a romper, por tanto, la economía, entonces el pueblo se va a sublevar, va a haber asesinatos, crímenes y van a ir contra la élite. Esto va a llevar en el 268 a que se rebele la familia de emperadores ilirios, ¿vale? Los ilirios van a ser muy importantes porque van a poder reestructurar esa anarquía militar y de poder que había en la Roma de crisis del siglo III, ¿vale?
Pero sin embargo, como cuentan las fuentes, una vez sucedidas estas crisis, ya no volverá a ser Roma lo que era, ¿vale? Ya nunca va a alcanzar ese culmen territorial y económico que existía, ¿vale? Ya no se va a volver a tener ese poder, ¿vale? Va a ir degenerando y yendo en declive sucesivamente, ¿vale? Y luego debemos tener en cuenta que ya con el nombramiento de Diocleciano y el establecimiento primero de la diarquía y después de la tetrarquía, ¿vale? Que van a ser conceptos un poco más complejos, ¿vale? Que acaso que alguien esté interesado no lo voy a dar porque no forma parte de un esquema general básico, ¿vale? Sería meternos ya en mucho más temas complejos, entonces me estoy saltando cosas. Como lo digo, es un análisis bastante básico. Y se dio por superada las crisis del siglo III, por tanto, con estos. Pero sin embargo, como he dicho, no volverá a ser lo de antes, ¿vale? Luego tenemos el Bajo Imperio, que va desde el año 285 al año 395, ¿vale? Es decir, vamos a tener otra parte ya del imperio, es decir, todo lo que he ido explicando es el Alto Imperio. Luego tenemos el Bajo Imperio, ¿vale? Vale. Entonces, cosas importantes del Bajo Imperio. Tras todos los siglos dorados, todos los siglos de gran esplendor que hemos ido veniendo explicando en el Alto Imperio, pues vamos a suceder ya en una serie de siglos, ¿vale? Hasta el 395 con Teodosio y su sucesión y su división, como luego explicaré, en la que poco a poco se va a ir declinando el imperio, ¿vale? Como he dicho, un rasgo va a ser el rasgo económico del paso del sistema esclavista al sistema de proto-vasallaje. Pero sin embargo hay muchos más. Y debo destacar a nivel político la entrada y diversas oleadas de reinos germanos, ¿vale? De reinos godo en el caso de Hispania, ¿vale? Entonces, esta serie va a ir declinando poco a poco al imperio, ¿vale? En donde el punto culmen, el punto donde se puede ver ya que Roma necesitaba una alianza con estos pueblos, ¿vale? Para poder sobrevivir va a ser la batalla de Adrianópolis, ¿vale? En el año 378, ¿vale? En donde en el 376 el emperador Valente había prometido a los godos una serie de piensos, ¿sí? De comida para sus animales y para ellos, ¿vale? Así como un territorio en la Galia, ¿vale? Sin embargo, en el 378, pues va a haber una especie de revuelta en la parte noroccidental de África y el emperador se va a tener que ocupar de ellos y va a incumplir ese trato. Entonces, en el 378 se va a producir la batalla entre las tropas germanas y las tropas de Valente. Y Valente va a ser asesinado y muerto, marcando la primera derrota del Imperio Romano. Esto es importante, ¿vale? Porque el Imperio Romano en la época anterior nunca había perdido contra... Es más, ningún pueblo se había atrevido a enfrentarse a ellos. Entonces va a ser una batalla bastante importante, ¿vale? Hay muchísimas batallas más, ¿vale? Muchísimos hechos más, pero en el rasgo fundamental nos tenemos que quedar en el declive que se va a ir sucediendo, ¿vale? En esa pérdida de importancia del poder, en ese degeneramiento económico, en ese degeneramiento político, en esas oleadas de pueblos germanos, en donde pues debemos destacar diferentes pueblos que van a tener un carácter secundario, como van a ser los lombardos, los ostrogodos, y luego vamos a los jutos o muchos más, ¿vale? Y luego vamos a tener ciertos pueblos que van a ser el embrión de futuros desarrollos nacionales, como puede ser el caso de los godos, ¿vale? En general, o en el caso de los visigodos en Hispania, el caso de los anglosajones, el caso de los francos, y diversos pueblos más, ¿vale? Seguimos avanzando. Y llegamos ya al punto del año 395. El año 395 es fundamental porque el último el emperador Teodosio, ¿vale? Que va a ser el último emperador del Bajo Imperio, va a ser un emperador que desde pequeño va a tener mucho afán por su hijo mayor, ¿vale? Que es Arcadio. Además, él ya era consciente de que poco a poco se iba produciendo el comienzo del fin del Imperio Romano de Occidente. Entonces va a llevar a cabo una estrategia con su hijo Arcadio, ¿vale? Y es que va a dividir el imperio en dos. Por una parte, el Imperio Romano de Occidente, que se lo daría a su hijo Honorio, que es su hijo pequeño, y
la parte del Imperio de Oriente, ¿vale? Que es lo que luego se conocerá como el Imperio Bizantino, pues se lo dio a su hijo mayor Arcadio, ¿vale? Él era consciente de que la prosperidad de Roma, la poca prosperidad que quedaba y las gran fuentes económicas de bonanza se debían en la parte de Oriente. Entonces él fue, él preveía que no podía ser capaz de expandirse tanto como estaban llevando a cabo y que para la única manera de que Roma sobreviviese era reduciéndola en un confort de territorios fundamentales de Roma, ¿vale? Es decir, las partes que desde siempre en Roma habían podido llevar a cabo ese gran auge, destacando territorios como Egipto, Siria, Palestina, ¿vale? Constantinopla, por supuesto. Entonces, por esto, ya desde este momento tenemos dos imperios redivididos, ¿vale? Por una parte está el Imperio de Oriente y por otra parte el Imperio de Occidente, ¿vale? Eh, el Imperio de Occidente, como no se confundió, ¿vale? Las previsiones de Teodosio, por eso es muy importante, fueron llevadas a cabo y no duró más de 2 siglos el imperio, ¿vale? Es decir, el Bajo Imperio, Occidente, el Imperio de Occidente, duraría con el fin del Bajo Imperio en el año 395 hasta el año 476, ¿vale? Con la llegada del emperador Rómulo Augustulo, ¿vale? Que va a ser el último emperador. Durante esta época, pues, va a haber diferentes alianzas entre pueblos germanos y los romanos, ya que los romanos necesitaban, como he dicho, sobrevivir, ¿vale? Pero poco a poco los pueblos germanos se fueron apoderando de muchos territorios fundamentales, hasta que llevó a cabo su desaparición, ¿vale? En el caso de Hispania, ¿vale? Por mencionar un dato curioso, es que durante el reinado de eso, pues se va a llevar a cabo un código fundamental, el código de Eurico, ¿vale? Y Eurico va a ser el rey visigodo que va a estar en Hispania cuando se produzca ese fin. Para los diferentes, entonces, con el fin del Imperio Romano lo que vamos a tener es una diferente segmentación de las diferentes naciones occidentales que conformaban Roma. Y se va a poder llevar a cabo el apreciamiento de las diferentes naciones o identidades separadas de un confort conjunto, ¿vale? Por así explicarlo. En donde en el caso de Hispania, pues vamos a ganar bastantes territorios, como puede ser el caso de Marsella, Orleans o diferentes territorios, ¿vale? En el caso de Italia, pues va a haber un gran degerminamiento desde la guerra gótica, ¿vale? Ese asentamiento de los lombardos. En el caso de Inglaterra vamos a volver a un procedimiento de pueblos autóctonos, como los anglosajones, como los jutos o diferentes pueblos, ¿vale? En el Imperio de Oriente, pues vamos a tener diferentes etapas. Vamos a tener una etapa de época de máximo, de esplendor, que va a ser iniciada por Constantino el Grande, que Constantino Grande lo que va a hacer es fundar Constantinopla como la nueva sede del Imperio de Oriente, llamada Ciudad de Constantino, Constantinopolis, ¿vale? Ciudad de Constantinopla, traducido al español. En donde pues va a ser el foco principal que va a permitir que el Imperio de Bizancio se pueda sobrevivir durante tantos años, durante tantas etapas, ¿vale? Y pues va a ser el foco fundamental, por lo tanto. Debemos tener en cuenta, entre esquemas generales, modo básico del Imperio Oriente, debemos tener en cuenta una etapa que iría hasta el año 610, ¿vale? Desde la fundación de Constantinopla en el año 330 hasta el 610, que sería la época de esplendor, un poco de esplendor, sí, y de surgimiento del imperio, donde tenemos Constantino, como he dicho, y Justiniano, ¿vale? Que es el emperador más importante de esta etapa. En donde pues se llevará a cabo el gran esplendor cultural y sobre todo legislativo, ¿vale? Con su código, el Iuris Justinius, ¿vale? Que es el código fundamental que le manda hacer a Trigoniano, que es un jurista que él tiene, ¿vale? Y va a ser un código fundamental de leyes, basadas en el antiguo derecho romano que cogió de antiguamente. E incluso las fuentes narran que llegó a coger ciertos argumentos que planteaba Teodosio, ¿vale? En su día. Cosas más importantes que debemos saber. Luego vamos a tener una época de reclieve, ¿vale? En donde empieza en el 610 con la muerte de Focas, viene Heracliano, ¿vale? Y Heracliano va a hacer una serie de reformas para poder otorgar la estabilidad que tenía en época de Justiniano el imperio, ¿vale? Estas reformas se van a basar en un sistema de temas, ¿vale? ¿Qué eran las temas?
pues van a ser un sistema de circuntensión territorial y militar en los diferentes lugares que no estaban, que iban siendo conquistados. Es decir, vamos a tener época de esplendor con Justiniano y hasta la época de Heracliano vamos a tener una época de un poco de, no de declive, porque está mal decirlo, sino de degeneramiento. Cuando llega Heracliano, pues va a tener que hacer esa restauración. ¿Y qué va a hacer Heracliano? Pues Heracliano lo que va a conseguir es, a través de este sistema de temas, que era una serie de ejércitos, ¿vale? De guerreros campesinos implantados en los lugares fronterizos, que no eran, que todavía no estaban conquistados, ¿vale? Una especie de los antiguos guerreros del Limes, ¿vale? Los Limitenai, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Que se va a conseguir vencer a los persas, que habían conquistado territorios fundamentales, como puede ser el caso de Egipto, Siria, Palestina, y vamos a conquistar también a los eslavos y a los ávaros, ¿vale? Que eran ahí tres grandes enemigos. Pero sin embargo, todo esto que consigue Heracliano no va a servir absolutamente de nada, ya que van a llegar los árabes, los musulmanes, le va a comenzar la gira árabe, ¿vale? Con el proclamamiento de la tercera piedra mirando a la Meca por Mahoma, que van a hacer en el 570 en un lugar cercano a la Meca. Y a partir de este momento, ¿vale? Va a ser, bueno, que no he contado, Mahoma es el último mensajero de Dios, de los hachemís, ¿vale? Que va a transmitir a través de la Sunna, que es la tradición, y a través del Corán, pues esa tradición de Alá, el dios del Islam. Los musulmanes tienen el objetivo de conquistar todo el territorio de la tierra, ¿vale? Como Dios, como su Dios lo quiere y como lo pone en el Corán, ¿vale? En donde pues quieren conquistar la llamada Dar al-Harb, ¿vale? Casa de la guerra. En donde pues van a ir diferentes etapas, califatos de los Omeyyad, vamos a tener también los abasíes y diferentes etapas. En la época de los tres califatos ahí en plena Edad Media, vamos a tener el Fatimí, pero eso no nos interesa, ¿vale? Lo que nos interesa es todo lo anterior que hemos ido viendo, ¿vale? Esa línea general de declive, de repeligramiento, luego... Y vamos a seguir continuando con las últimas dos, ¿vale? Después tenemos que vamos a ir pasando a una época en la que los eslavos, los búlgaros, los pueblos del noroccidental o nororiental, ¿vale? De Europa van a tener mucho más importancia, ¿vale? En donde pues destacamos a, como he dicho, a eslavos, a búlgaros, a rusos, y van a fundar la dinastía macedónica. La época de oro, ¿vale? De Bizancio. En esta dinastía coincide con la mencionada anteriormente de la división fragmentada del Imperio Bizantino, ¿vale? En donde pues, vamos a tener la división o fragmentación del Imperio Bizantino en el Despotado de Nicea, en el Despotado de Epiro y el Imperio Latino. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta división? Pues por la llegada de las cruzadas, ¿vale? De las famosas cruzadas. Donde pues vamos a tener la llegada de la Cuarta Cruzada, ¿vale? A Bizancio, en donde pues los latinos, los cristianos, van a los latinos de Europa van a conquistar, como he dicho, la capital, Constantinopla. Y ante esta conquista, pues pierden Constantinopla. Entonces, pues los sobrevivientes de Bizancio van a dividirse en el Egipto, en Epiro y en Nicea, ¿vale? Los de Nicea, que se llaman los comnenos, pues van a impulsar el renacimiento a través de Bizancio y luego va a acabar con la dinastía de los paleólogos, ¿vale? Personajes importantes: Manuel VIII, Alejo I, ¿vale? Pero no nos importa, ¿vale? Lo importante de este primer vídeo es poder apreciar ese declive, ese surgimiento de las ideas y ciertos nombres que no podemos olvidar, ¿vale? Ahora, antes de acabar, me gustaría también pues, poder explicar de manera breve la influencia que va a tener la religión en todo esto explicado, ¿vale? Vamos a tener que desde un principio, es decir, nos volvemos a remontar a los principios del imperio, vamos a tener el uso de la religión romana. Pero sin embargo, la religión romana va a ser sustituida por el cristianismo, ¿vale? Vamos a tener el primer concilio de Nicea, ¿vale? En el año 325, en donde ser cristiano, ¿vale? Va a ser legal. Y luego además se va
a concluir a una gran represión de los pueblos de las diferentes corrientes cristianas, ¿vale? Como puede ser el arrianismo, ¿vale? Y pues en el año 380 el cristianismo se pone como religión oficial del imperio, ¿vale? A través del concilio de Constantinopla, llamado también concilio ecuménico de Tesalónica, ¿vale? El cristianismo va a ser fundamental porque el ser cristiano le da una gran autoridad, ¿vale? El ejemplo claro me voy a remontar a un ejemplo que tenemos en España, ¿vale? En época germana, y es Leovigildo. Leovigildo es uno de los reyes más importantes visigodos en España, pero sin embargo no era cristiano. Entonces ahí podemos encontrar una de las partes por las que no pudo llevar esa expansión que habría llevado a cabo si fuera cristiano, ¿vale? Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado, que haya sido útil, y cualquier duda, cualquier cosa me podéis contactar.